Lautaro fue un destacado líder militar mapuche en la Guerra de Arauco durante la primera fase de la conquista española del territorio que llegaría a ser Chile. No existe certeza del lugar de nacimiento de Lautaro. Algunas versiones históricas sitúan su nacimiento en el año 1534 en la zona de Trehuaco, cercana a la provincia de Concepción, ya que en ese lugar acampó la expedición de Pedro de Valdivia, que lo capturó, y además era la zona ocupada por el lonco Curiñancu, padre de Lautaro. Otras versiones lo sitúan en las cercanías del río Andalién, en Concepción, o en Tirúa, en las cercanías de la cordillera de Nahuel Buta. Lautaro era hijo del lonco llamado Curiñancu y vivió una vida normal hasta que, teniendo alrededor de 11 años de edad, es capturado por los españoles y convertido en servidumbre. Según algunos historiadores, en las inmediaciones del futuro emplazamiento de Concepción, Pedro de Valdivia había ordenado mochar los pies, cortar los dedos de los pies de todos los guerreros mapuches que comandaba Curiñancu y habían opuesto resistencia, incluido el propio Curiñancu y su mujer. Para evitar que le siguieran, esta situación provoca un gran odio en el joven Lautaro contra los españoles y particularmente contra Pedro de Valdivia. Se dice que este hecho de mochar los pies a los mapuches por parte de Pedro de Valdivia hace que los soldados españoles identifiquen esta valle como el Valle de la Moncha. El nombre en cuestión se ha mantenido en el tiempo. Tras la captura se le hizo la Yanacona como indígena auxiliar en las batallas. Permaneció como prisionero de los españoles durante 3 años, en los que llegó a ser paje personal de Valdivia. Ocultando su odio personal, como era difícil para los españoles el pronunciar su nombre original, Letratru, se le dio el nombre de Felipe Lautaro. Entre sus tareas habituales estaba el cuidado de los caballos de Valdivia y el acompañarlo siempre a batallas y ejercicios militares. Fue así que aprendió a no temer al caballo y a montar hasta hacerse un buen jinete. Además, observó las disposiciones de batalla de los españoles, aprendiendo de Valdivia sus tácticas militares. Durante este periodo hizo un cierto grado de amistad con uno de los principales capitanes de Valdivia, Marcos Beas, quien le enseñó el uso de algunas armas y tácticas de caballería. En 1550, durante la batalla de Andalién, el 22 de febrero, y la batalla de Penco, el 12 de marzo, Lautaro fue testigo de los encaramientos a los que Valdivia hizo someter a los mapuches derrotados, mutilando a los prisioneros y liberándolos después, como ejemplo para evitar futuras rebeliones. Esto lo impactó profundamente. Es probable que a raíz de todos estos hechos violentos hacia su pueblo, se engendrara en su interior una terrible disensión y rebelión respecto de Valdivia y los españoles. Luego Lautaro se escapó y con las tácticas que había aprendido enseñó a sus hermanos indios a también saber pelear como él. En una de las batallas que se enfrentaron con Valdivia, al ver lo innecesario de tanta muerte, dispuso una retirada ordenada, pero se encontró de frente con Lautaro, que descargaba toda la furia de su caballería contra las agotadas tropas españolas. Pasaba la batalla a la etapa de persecución y los mapuches se dejaron caer uno a uno sobre los españoles aislados. Solo Valdivia y el clerizo Pozo, que montaban muy buenos caballos, lograron tomar camino de huida, pero al cruzar unas ciénagas, los caballos se empantaron y los mapuches los capturaron. Después de ser capturado en la batalla de Tucapel, comenzó una larga discusión sobre qué hacer con Valdivia. Unos decían que habían que cortarles las piernas, usándolas como hicieron los españoles. Otros proponían matarlo y usar su cráneo como trofeo. Otro grupo decía que lo mejor era negociar una paz estable. Mientras todos discutían, un cacique llamado Leucotón
se puso de pie, caminó tranquilamente hacia Valvidia y extinguió su vida propinándole un fuerte mazazo en la nuca. Así termina la guerra de los mapuches por un gran tiempo.